pick 'em up, let 'em drop. East side, 59, with the choppers out the rock. Mamas cry, kids die. Ley de Hooke y energía. Esta ley establece que si tenemos un cuerpo elástico, al someterlo a una fuerza, éste experimentará una deformación y medido o mediado por una constante de proporcionalidad o constante elástica. La ley de Hooke tiene por ecuación F es igual a menos K por delta de X, donde F es la fuerza aplicada, K es la constante elástica de recuperación, que es una propiedad de cada material elástico, y delta de X es cuánto se estira o cuánto se comprime. Antes de seguir avanzando, es importante tener claro qué es un material elástico y qué es un material inelástico. Un material elástico es aquel que tiene aquella característica de que cuando se le somete a una fuerza, esta tiende a volver a su forma inicial, tal como este pequeño dibujo que tienes una malla elástica. Al aplicarle una fuerza, este se deforma, pero posteriormente vuelve a su forma inicial. Y un cuerpo inelástico es aquel que cuando tú le aplicas una fuerza, pues no recupera su forma inicial. Por ejemplo, la masa para pan. Cuando usted le aplica una fuerza, este se deformará y no volverá a ser o tener la misma forma inicial. Bien, teniendo claro esto, uno de los ejemplos más sencillos en los cuales se aplica la ley de Hooke son los resortes. Si tú le aplicas una fuerza a un resorte, este se comprimirá, ¿sí? Y como reacción, él aplicará una fuerza en sentido contrario para buscar su posición inicial, su posición de equilibrio. Ese hecho lo indica el signo negativo en la ley de Hooke, indicando que es una fuerza de carácter restitutivo. Ahora bien, esta ley de Hooke, si la despejamos, podemos obtener el desplazamiento y la constante elástica. Si queremos determinar el desplazamiento, despejamos K, se encuentra multiplicando, pasa a dividir, tal como se muestra acá. Y si queremos hallar la constante elástica, pues el desplazamiento se encuentra multiplicando, pasaría a dividir, quedando de esta forma. Si analizamos las unidades de K, se encuentra medido entre fuerzas sobre desplazamiento, es decir, Newton sobre metro, serían las unidades de proporcionalidad. La constante K es una constante propia de cada material elástico. Me dice qué tan elástico es o no un material. Imaginemos que tenemos un resorte muy grueso. Si el resorte es muy grueso, su constante elástica será muy grande, ya que podrá admitir una mayor cantidad de fuerza, experimentando una pequeña deformación. Ahora, si la constante elástica es pequeña, entonces al aplicar una fuerza, este se deformará con una mayor facilidad. Tenemos un primer ejemplo de la aplicación de la ley de Hooke. Debemos considerar o tener en cuenta que el signo negativo, a la hora de trabajarlo, vamos a hallar simplemente la magnitud. Por lo tanto, el signo negativo no se va a tener en cuenta. Ejemplo, entonces dice, un resorte tiene una constante K de 1500 Newton por metro. Colgamos un peso que ejerce una fuerza de 300 Newton. ¿Cuál será el alargamiento que sufre el resorte? Entonces, lo primero que hacemos, pues determinamos los datos. K, que es la constante elástica, F, que es la fuerza aplicada, que sería en Newton, que habría que corregir, y cuánto se alargó. Reemplazamos valores, despejamos, tal como se había mostrado en la diapositiva anterior, y reemplazamos fuerza, que son 300 Newton, entre la constante elástica, que son 1500. Al dividir, nos queda que el resorte se estirará 0,2 metros, o sea, 20 centímetros aproximadamente. Ahora bien, tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es la constante elástica de un resorte que se alarga 5 centímetros al colocarle una masa de 5 kilogramos? Datos. Nos dicen que él tiene una masa de 5 kilogramos y que se alarga 5 centímetros. Tenemos la unidad medida de desplazamiento medida en centímetros, entonces lo pasamos a metros. Teniendo en cuenta esto, entonces recordemos que en un metro hay 100 centímetros, dividimos 5 entre 100 y nos va a dar 0,05 metros. Recordemos que en este caso quien está ejerciendo la fuerza para
estirar el resorte va a ser el propio peso. Entonces podemos calcular el peso multiplicando la masa por la gravedad. Al multiplicar la masa, que son 5 kilogramos, por la gravedad, que son aproximadamente 10 metros sobre segundo cuadrado, nos obtenemos un peso de aproximadamente 50 newton. Ahora bien, despejando de esta ecuación la constante K, nos va a quedar que K es igual a fuerza sobre desplazamiento. Los 50 newton es la fuerza que está ejerciendo, en este caso, el bloque, debido a su propio peso, sobre el desplazamiento que experimentó, que son 0,05. Al dividir, nos va a dar 1000 newton por metro. Esto sería la constante elástica para este resorte. Debemos entender o mirar que la relación o la ley de Hooke es una relación directamente proporcional. A medida que vayamos aplicando fuerza, ¿sí?, el desplazamiento cada vez va a ser mayor. Aquí se encuentra, por ejemplo, mira, a medida, aquí está el resorte cuando no tenía un peso, se le agrega un peso determinado. Si le agregamos el doble del peso, él se estirará el doble. O sea que son directamente proporcionales. Una relación que se muestra en esta gráfica. A medida que se va aumentando la fuerza aplicada, ¿sí?, a medida que se va aplicando mayor fuerza, también se va elongando cada vez mayor. La pendiente de esta gráfica nos determinaría la constante elástica del resorte. Ahora bien, entremos a lo que es asociación de resortes. Podemos tener dos tipos de asociaciones de resortes, en serie y en paralelo. Los resortes pueden estar acoplados, ¿sí?, ya acabo de mencionarlo, en forma de serie paralelo, o mezclados, mixtos, por decirlo así. En serie hace referencia a aquella asociación en donde un resorte está unido secuencialmente al otro. Dice que se desea, en este caso, por lo general siempre se desea conocer la constante recuperadora de todo el sistema. Entonces se comportará como un solo resorte sometido a una fuerza F que el sistema en serie sufriese un incremento de longitud equivalente a la suma de los incrementos sufridos por cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo a estos dos resortes que se encuentran acoplados le agrego una masa, ¿sí?, ambos experimentarán la misma fuerza, pero uno se va a estirar más que el otro. ¿De qué depende de que se estire cada uno? Depende de su constante elástica. Entonces decimos primero que el desplazamiento total de todo el sistema, o sea, de los dos resortes, va a ser igual a la suma de los desplazamientos, es decir, la suma de cuánto se estiró este más cuánto se estiró este. Teniendo en cuenta eso, pues decimos que el desplazamiento total será igual al desplazamiento 1 más el desplazamiento 2 más el desplazamiento 3 y así sucesivamente hasta el último desplazamiento, es decir, hasta el último resorte que exista. Ahora, si recordamos la ley de Hooke que nos dice fuerza es igual a constante elástica por desplazamiento y despejamos la constante elástica, despejamos el desplazamiento, nos va a quedar fuerza sobre constante elástica. Esta sería la fuerza total sobre la constante elástica total. Y así lo hago para cada uno de nuestros desplazamientos. Como la fuerza es la misma, yo puedo sacar factor común y cancelar. Nos queda que el inverso de la constante elástica total será igual a la suma de los inversos de cada una de las constantes. Esto para un sistema en serie. Es decir, que así, a través de esta ecuación, puedo hallar la constante elástica de todo el sistema y con esta ecuación puedo hallar el desplazamiento total del sistema. Ahora, asociación de resortes en paralelo. Al igual que la asociación en serie, se desea conocer la constante recuperadora del resorte único. Lo que te decía, todo esto, los dos resortes, 2, 3, 4 sistemas, 4 resortes que tengamos, vamos a estudiarlo como si fuese uno solo, ¿ya? Entonces siempre se va a tratar de buscar una constante única, una constante elástica única. Para el caso del sistema, entonces dice, para el sistema en serie, sufren el mismo incremento de longitud uno cualquiera de ellos, asociación en paralelo, y estando sometido a una fuerza F, coinciden con la suma de las fuerzas de cada uno. Es decir, para ese tipo de asociaciones, ya sea que esté en esta configuración o en esta configuración, ¿sí?, los resortes experimentarán la misma fuerza, experimentarán
la misma elongación, se alargarán lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si están de esta forma, cuando yo ponga el peso, ambos se estirarán, por ejemplo, 5 centímetros, tanto el resorte 1 como el resorte 2. Y si lo tengo en esta configuración, imaginemos que yo lo halo para acá, lo comprimo hacia este lado. Entonces, este se va a estirar 5 centímetros, pero este a su vez también se va a comprimir 5 centímetros. Es decir, están sufriendo la misma deformación, la misma compresión o alargamiento, ya la misma variación de longitud. Ahora bien, se dice que la fuerza total en el sistema será igual a la suma de las fuerzas que experimenta cada uno de los resortes. Y la constante elástica total del sistema simplemente es la suma de las diversas constantes elásticas. Es decir, la constante total, ya porque estaba mencionando que lo estudiamos como un solo resorte, entonces será igual a la constante elástica del resorte 1 más la constante elástica del resorte 2 más la constante elástica del resorte 3 y así sucesivamente hasta llegar al último resorte. Tenemos un pequeño ejemplo acá. Dado las siguientes configuraciones, determine la constante equivalente de cada conjunto, la elongación total del sistema, la elongación de cada resorte y la fuerza que experimenta cada uno de los resortes. Entonces tenemos un sistema 1 que es un sistema en serie y tenemos un sistema 2 que se encuentra en paralelo. A cada uno de ellos se le ha colocado 100 newton de peso, ¿ya? Y con sus respectivas constantes elásticas. Mira que las constantes elásticas son totalmente diferentes, ¿ya? Entonces, vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo es el sistema 1, que es el del sistema en serie. Entonces, los datos, nos aparece un resorte K1 de 200 newton y K2 de 200 newton por metro. Nos piden hallar la constante total equivalente, cuánto se desplaza, los desplazamientos de cada uno y la fuerza total en cada uno de los resortes. Entonces, lo primero, vamos a hallar la constante total equivalente. Nos dice que la constante total equivalente es el inverso de la constante, o sea, 1 sobre K total será igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más 1 sobre K3 más 1 sobre K4 y así sucesivamente, ¿ya? O sea, el inverso de la constante total va a ser igual a la suma de los inversos. Es decir, 1 sobre la constante total será igual a 1 sobre K1, pero K1 nos da 200 newton por metro, más 1 sobre K2, que son 100 metros. Como no más hay dos resortes, el resto no se considera, ¿ya? De la fórmula. Ahora bien, hago fraccionarios, tengo aquí un fraccionario. Este por este nos va a dar 100 y este por este nos va a dar 200. Los sumo y multiplico los denominadores. 200 por 100 me va a dar 20.000. Listo, arriba me va a dar la suma de 100 más 200, 300 newton por metro sobre 20.000 newton por metros cuadrados. Importante, a mí no me están pidiendo el inverso, a mí me están pidiendo K. Entonces, lo que hago es una inversión. El que es denominador se convierte en numerador y el que es numerador se convierte en denominador, que es lo que me aparece acá. Puedo cancelar este con este, solamente me queda newton por metro, que es lo que aparece aquí el resultado, y hago la división. 20.000 entre 300. En este caso me quedó 66,6 newton por metro. Esto sería la constante equivalente del sistema. Es decir, cómo se está comportando todo el sistema, la constante de todo el sistema como si fuese un solo resorte. Ahora, ¿cuánto se estira en total? Que es lo que era lo que me pedían. Pero para hallar eso, recordemos que nos decían que para la asociación en serie, cuánto se alarga depende de cuánto se alarga cada uno de ellos. Entonces me toca determinar precisamente eso, cuánto se alarga cada uno de ellos primero. Entonces, recordemos que a la ley de Hooke, al despejarla, me va a quedar fuerza sobre constante elástica. Entonces la fuerza, como es la misma para cada resorte, serían los 100 newton, que era el peso que se le estaba colocando, sobre la constante 1, para hallar la elongación 1. 200, 100 sobre 200, eso me va a dar 0,5 metros. Y para el resorte 2, pues lo mismo 100 newton sobre la constante elástica 100 newton por metro. Eso me va a quedar 1. Ahora, ya sé que entonces la constante elástica, perdón, la elongación total sería la suma de esos dos, de 0,5 más 0 más 1 metro, quedándome así 1,5 metros. Sería cuánto se alargó en total el sistema. Ahora bien, me preguntaban por la fuerza.
la fuerza en cada resorte para este caso va a ser la misma. ¿Cuál va a ser el valor? 100 newton. Vamos para el sistema 2, que era el sistema en paralelo. En el sistema en paralelo se tiene que la constante total de elasticidad es igual a la suma de las constantes. Entonces, podemos tener entonces que las constantes para este caso eran 125 newton por metro y 150 newton por metro. Al sumarlo, pues nos va a dar 275 newton por metro. Sería la constante total del sistema. Ahora, para hallar el desplazamiento, en este caso, el desplazamiento total, pues puedo aplicar el despeje de la segunda ley de Newton. De ley de Hooke. Puedo despejar la ley de Hooke y obtengo lo siguiente. Fuerza sobre constante elástica, la fuerza que es el peso aplicado, 100 newton sobre los 275 newton. Eso nos va a dar 0,36 metros. De que el newton con newton pues se cancela y me queda metros. Ahora bien, puedo hallar los desplazamientos de cada uno, pero resulta que los desplazamientos para un sistema en paralelo, es lo mismo. Entonces serían los mismos 0,36 metros para cada resorte. Un ejemplo de esto de sistemas paralelos serían los colchones estos que traían resortes. Todos los resortes se encuentran en paralelo y cuando montas un cuerpo homogéneo sobre él, sobre la cama, sobre el colchón, se hunde lo mismo. ¿Ya? Claro, si el cuerpo es homogéneo, si se distribuye uniformemente. Si no, pues una parte se hundirá más que otra. Ahora bien, la fuerza en cada resorte me tocaría calcular simplemente cómo es la fuerza, cómo es la fuerza medida, cómo se distribuye la fuerza en cada uno de los resortes. Ahora bien, sería la constante elástica por cuánto se elonga. 125 por 0,36. Eso nos da 45 newton. Y para F2, la constante elástica de este señor serían los 150 newton por cuánto se elongó. Sería 0,36. Ahora bien, para corroborar que me debe dar la fuerza total, la fuerza aplicada, en este caso me dio 99. ¿Qué pasó ahí? No pasó nada. Simplemente que este valor no es 0,36 exacto, sino 0,3666666. Se pierden unos decimales, por eso no te da 100 exacto. Pero esto corrobora el hecho de que la fuerza total es la misma que tú estás aplicando. Energía. Es una medida del cambio impartido a un sistema y que se puede transferir mecánicamente a un objeto cuando una fuerza trabaja sobre dicho objeto. La cantidad de energía dada a un objeto mediante la acción de una fuerza sobre una distancia es igual al trabajo realizado. Así, cuando un objeto realiza trabajo, proporciona una cantidad de energía igual al trabajo efectuado. Debido a que el cambio puede realizarse en distintas maneras, hay una variedad de formas de energía. Todas las energías, incluido el trabajo, tienen las unidades de joules, abreviado como J. Un joule es igual a un newton por metro, lo que es lo mismo que kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. La energía es una cantidad escalar, es decir, es un número. Recordemos la definición de cantidades escalares. Un objeto es capaz de realizar trabajo si posee energía. Quiere decir que si no existe energía o no posee energía, pues no podrá realizar trabajo. Diariamente vemos los distintos tipos de energía y sus manifestaciones. La energía eléctrica, que nos permite conectar un abanico, un celular, un televisor, se convierte siempre de un tipo de energía a otra. La energía del movimiento, que es la energía cinética. La energía química, que es un tipo de energía potencial. A veces en los alimentos, cada vez que tú los ingieres, se transfiere en ATP, que tú lo utilizas para, pues, las células utilizan para vivir, para hacer sus diferentes funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Energía cinética, que es la que vamos a empezar a estudiar, que es un tipo de energía mecánica. Se relaciona, es la energía de un objeto debido al movimiento. Si un objeto de masa m tiene una velocidad v, su energía cinética translacional estará dada como un medio
de la masa por su rapidez o velocidad al cuadrado. Vemos esta pequeña gráfica en donde te indican cada cosa. Indica, por ejemplo, te dicen que si tú sabes que no es buena idea ponerse a la derecha o a un costado de una carretera debido a la energía cinética de un camión cuando pasa por aquí, ya que ejerce un trabajo sobre ti como resultado de su energía de movimiento. Es decir, si él va muy rápido, él va a crear un trabajo sobre ti, por decirlo así, sobre el viento que está alrededor y te puede succionar. Por eso los diversos accidentes que pueden pasar. Te dicen acá que es cada una de las variables. Un medio, que es un factor de proporcionalidad. La masa, que es la masa del objeto, en este caso la masa del camión que veníamos estudiando. La velocidad, que sería la velocidad que él posee, ¿ya? La velocidad del camión, entre más rápido, mayor energía va a tener. Y este valor está elevado al cuadrado de la velocidad. Quiere decir que a medida que vaya aumentando la velocidad, su energía cinética va a ir aumentando. Ahora, otro tipo de energía que nos concierne en el estudio de la energía mecánica es la energía potencial gravitacional. Dice que es la energía que posee un objeto debido a su posición en un campo gravitatorio. Un cuerpo de masa m, al caer a una distancia vertical h, puede realizar trabajo en magnitud mgh. La energía potencial EP, que la veríamos de esa forma, de un objeto se define a un nivel arbitrario cero, el cual a menudo es la superficie de la Tierra. Si un objeto está a una altura h sobre el nivel cero o nivel de referencia, se tiene que la energía potencial gravitacional va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Quiere decir que a mayor altura, mayor energía potencial gravitacional. Y que cuando tú caigas y llegues al nivel cero, al nivel de referencia, la energía potencial se volverá cero. Al igual que la energía cinética, esta también se mide en joules. Vamos a ver unos ejemplos de cómo emplear estas ecuaciones y resolver ejercicios. Dice, calcula la energía potencial que posee un libro de 500 gramos de masa que está colocado sobre una mesa a 80 centímetros de altura. Lo primero, hay que expresar los gramos en kilogramos. Recordemos que en un kilogramo hay 1000 gramos. Entonces dividimos 500 entre 1000 y nos da 0,5 o 50 kilogramos. La altura 50 centímetros hay que convertirla a metros. Entonces 80 centímetros son 0,8 metros. Así empleamos la fórmula de energía potencial. Masa por gravedad por altura. La masa, que eran los 0,5 kilogramos, la gravedad, que para este caso se utilizó 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y la altura que nos dieron, que es de 0,8. Al multiplicar los tres, nos queda 3,92 joules de energía potencial posee el libro. Vamos con el siguiente ejemplo, que hace referencia a la energía cinética. Dice, en una curva peligrosa con límites de velocidad de 40 km por hora, circula un coche a 36 km por hora. Otro de la misma masa, 200 kilogramos, no respeta la señal y marcha a 72 km por hora. ¿Qué energía cinética posee cada uno? ¿Qué consecuencias deduce de los resultados? Bueno, vehículo A, vehículo B. Lo primero, hacemos las conversiones, nos las dan en kilómetros por hora, lo pasamos a metros sobre segundo. Recordemos que en un kilómetro hay 1000 metros y que en una hora hay 3600 segundos. Horas con horas se cancelan, kilómetros con kilómetros se cancelan. Me queda 36 por 1000 entre 3600. Eso nos va a dar 10 metros sobre segundo. Para el vehículo 2 nos dice que viaja a 72 kilómetros por hora. Hacemos la misma conversión y en este caso nos vemos que el objeto viaja o el carro viaja a 20 metros por segundo. Ahora sí, calculo las energías cinéticas. Ya teniendo las velocidades, simplemente es cuestión de reemplazar las fórmulas. Como poseen la misma masa, simplemente reemplazamos. ¿Qué nos queda? Esa, al hacer toda la operación, nos queda 10 a la 5, o sea, 1.000.000. Y, ¿sí? 1.000.000, no, 100.000, perdón. 100.000.
100.000 joules. Y al hacer las operaciones con este nos quedan 400.000 joules. ¿Qué se puede entender? Bueno, si se duplica la velocidad que lleva cada coche, dará lugar a una, mira, que da una variación de la energía cinética 4 veces mayor. Resulta que son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de conducir un vehículo, pues obviamente a mayor velocidad, en caso de querer frenar, cada uno se va a demorar mucho más en frenar, ya que va a tener un mayor impulso, porque tiene una mayor cantidad de energía cinética. Vamos con el último ejemplito que aparece aquí. Nos dicen a qué altura debe estar elevado un costal de peso, realmente de masa, de 40 kilogramos para que su energía potencial sea de 34.354 joules. Entonces sabemos que la fórmula es energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Despejamos o reemplazamos la energía que nos dieron, que es de 34.354 joules, la masa que eran de 840 kilogramos, la gravedad que sabemos que es 9,8 metros por segundo cuadrado, y procedemos a realizar la operación. Estos dos señores se están multiplicando, pasan a dividir. Me va a quedar 34.354 joules entre 840 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Al realizar la operación nos queda 4,17 metros de altura. Será la altura a la cual se debe colocar el costal para que tenga esta energía. Se muestran las referencias utilizadas para estas diapositivas, asimismo unas cuantas páginas que nos permitieron desarrollar estas diapositivas. Bueno, ha sido un placer. Hasta luego. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.